Gracias. Tiene la palabra asambleísta María Augusta Calle. Gracias, compañera presidenta. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, el informe que estamos debatiendo ahora fue debatido en el año, entiendo que 2011 o 2012, y en esa sesión yo me opuse a ese texto. Creí que no era posible militarizar las ciudades y los campos ecuatorianos. Me opuse. Y me opuse, y voy a traer nuevamente los argumentos, a que se emplee la figura de la subsidiariedad para hacer esta reforma. En el año 2011 o 2012, no recuerdo exactamente, el asambleísta Clever Jiménez estaba aquí y yo me opuse. No creo que sea el argumento que están esgrimiendo algunos asambleístas el que nos convoque ahora a debatir esta reforma. Creo que traer el caso Sarayaku a este debate es una manifiesta mala fe, toda vez que hemos debatido este proyecto hace más de 2 años o 2 años y medio. Decía yo en ese debate que el término subsidiario hace referencia a una acción que suple a otra fuerza principal, lo que implicaría una subordinación, en este caso, a la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, y que eso no es posible. En el plano legal, también decía en ese momento, el término subsidiario se utiliza en el ámbito comercial para hacer referencia a una empresa filial que es controlada por una matriz, lo que tampoco es apropiado para definir la real dimensión que se pretende dar al trabajo del Ejército con relación a la seguridad. Por otra parte, también decía en ese momento que el texto para mí era confuso o es confuso respecto a las condiciones que se requieren para que el presidente disponga la intervención de las Fuerzas Armadas, pues se menciona circunstancias de evidente necesidad o inminente alteración del orden público. Es decir, que intervendrán aunque no se haya producido una alteración, pero no se determina si se requerirá la declaratoria del estado de emergencia para tal efecto inminente, lo que podría dar lugar a que se cometan arbitrariedades. Otro punto de difícil ejecución, decía en ese momento, es el relativo a la disposición que ordena que el ministro de Defensa, mediante acuerdo ministerial, ordenará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la ejecución de una orden presidencial. Como sabemos todos, la redacción de un acuerdo ministerial toma tiempo, y si tenemos una situación de emergencia, cuando lleguen las Fuerzas Armadas, habrá pasado el momento de la necesidad. Sin embargo, creo que también es necesario que recojamos el clamor de la ciudadanía frente a situaciones especiales, no extraordinarias o excepcionales, a situaciones especiales en los que sí la policía necesita el apoyo en determinadas circunstancias de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con delitos aeronáuticos o delitos marítimos. Estamos de este rato enfrentando un incremento de delitos como el de la trata de personas por el mar. Estamos enfrentando pesca ilegal, estamos enfrentando minería ilegal que es soportada por bandas internacionales de la mafia organizada. Es ahí, frente a ese contexto, que no
que no solamente un contexto latinoamericano, no es un tema únicamente del Ecuador, que en varios países de América Latina como Honduras, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, en el Perú, se ha pensado y se ha utilizado el contingente de las Fuerzas Armadas en casos especiales para controlar estos delitos que rebasan en circunstancias al accionar de la Policía Nacional. En general, el papel de las Fuerzas Armadas ha sido el de apoyar el trabajo de la policía. En el caso del Ecuador, se prevé que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar a los habitantes el derecho a una seguridad integral, artículo 3, numeral 8. Y en el artículo 158, del que se ha hablado mucho ahora, en el primer inciso se dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Compañeras, compañeros, actualmente está funcionando el Comando Estratégico Conjunto de Seguridad Ciudadana. Ya está funcionando y está integrado, entre otros, por los Ministerios del Interior y el Ministerio de Defensa. Para acciones de control y operativos, voy a leer textualmente para qué está integrado: acciones de control y operativos integrados entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional a fin de fortalecer la seguridad integral de la ciudadanía. Su apoyo alcanza a operaciones militares de seguridad interna en la frontera norte, control de armas, control de narcotráfico, control de espacios acuáticos. Es decir, son acciones en donde las Fuerzas Armadas complementan ciertas actividades de la policía. Por esa razón, yo creo que es importante acoger la propuesta que hizo ahora el compañero Mauro Andino para cambiar la figura de la subsidiariedad por la figura de la complementariedad. Son dos figuras diferentes, pero que además restringen la acción de las Fuerzas Armadas únicamente a situaciones en las que la delincuencia rebasa la capacidad de reacción de la Policía Nacional. No podemos, compañeros, compañeras, colegas, no ver lo que está pasando en nuestro país. Tenemos situaciones extremas, especialmente en el tema de la minería ilegal y del contrabando de combustible, donde, repito, hay bandas de mafia organizada y que es necesario combatirlas complementariamente entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En esa medida, acojo, repito, la observación de Mauro Andino y acojo también la observación realizada por el compañero Virgilio Hernández. Creo que al texto que propone Mauro no le afectaría de ninguna manera, pero sí le aclararía que estas acciones no pueden abstraerse del respeto absoluto a los derechos constitucionales. Ninguna acción de la policía o de las Fuerzas Armadas en cualquier circunstancia puede afectar los derechos humanos, pero en estos casos no pueden abstraerse del respeto irrestricto a los derechos humanos, y que el uso del contingente de las Fuerzas Armadas sea realizado únicamente cuando la Policía Nacional no pueda abastecerse a sí misma. Muchas gracias.